Sí, me tomó la grabación. Bueno, buenas tardes nuevamente entonces, 27 de noviembre, perdón, 27 de junio del año 2024. Vamos a continuar con nuestra conversación con respecto a nuestro curso de verano de Romano 1. Presentes nuevamente por si la primera grabación no me los tomó Ariadna, Juan y Jafre. Ahora vamos a darle la bienvenida a María del Carmen. Buenas tardes, María del Carmen, bienvenida. Buenas tardes, profesor. Bien, si logras escucharme, María del Carmen, tranca el micrófono para que no haya retorno, por favor. Gracias, María del Carmen. Muy buenas tardes. Yerile, bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Bienvenida. Bien, el día de ayer estábamos en la continuación de nuestra conversación hablando de la institución de la familia. Buenas tardes, Melanie. Bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Bienvenida, Melanie. Melanie, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, ya me contestó Melanie vía el teclado. Bien, les decía entonces que apenas ayer habíamos conversado, entrado de lleno a la institución de la familia. Decíamos a grandes rasgos que la familia estuvo organizada en la antigua Roma sobre la base del patriarcado. Era una de las primeras definiciones que habíamos llegado ayer. Y el patriarcado para la época antigua en donde vivieron los romanos, pues no era tan extraño en los pueblos pares en la antigüedad, según nos consta en los diferentes libros históricos que podemos nosotros consultar. Pueblos como los persas, los galos, el mismo pueblo hebreo, que de la Biblia podemos sacar históricamente una cronología de este mismo pueblo, practicaban esta forma de organización de tipo patriarcal. Entonces, de aquí que el papel del paterfamilias para nosotros fuera el principal. Y de ahí también que, como era bien sabido, la madre ocuparía un lugar completamente secundario. Eso lo establecimos el día de ayer. Parte de esa análisis de la familia en nuestro contexto social jurídico en la actualidad, compararla con el antiguo modo de organización familiar de Roma nos va a permitir, pues, inicialmente ver de dónde partió la idea de tipo familiar y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo esta institución, debido indudablemente, pues, a el modo de ser de cada una de las congregaciones civilizadas. El hombre jamás y nunca, como es bien sabido, se comporta de la misma manera en las diferentes épocas históricas que le toca vivir. Entonces, por su misma constitución, la familia se desarrollaba exclusivamente, entonces, conversábamos ayer, por vía de los varones.
La mujer, al casarse, salía de su propia familia civil, abandonada su propia familia civil, y en esa antigüedad romana ya ella no iba a pertenecer más a su familia original, sino que iba a pasar a formar parte ¿de qué? De la familia del marido. En el derecho común podemos entonces llamar familia en un inicio, en el inicio del desarrollo del derecho romano, podemos perfectamente extraer de lo que analizamos de la bibliografía que podemos llamar familia a todos los componentes agnados de la misma. Pues inclusive, aunque haya muerto el pater familias, una vez que habían conformado parte de este núcleo de agnados como familia, cada uno de ellos tendrá familia, pues lo que estuvieron bajo la potestad del pater familias se llamaban en rectitud de su misma familia, y ese vínculo ya no lo perdían, pues salieron de la misma casa y de la misma gente. Podemos entonces pues considerar a la familia civil como al conjunto de personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único y que estaban ligadas por medio de la agnación. Esto en un principio una definición netamente jurídica de lo que se constituía como familia en el derecho romano en un inicio. Recuérdense entonces que una de las partes importantes del estudio del componente de la institución familiar en Roma era el título del líder de la familia, el cual se llamaba pater familia o el pater familias en latín, que era aquel que tenía absolutamente el señorío en su casa, y se le designa correctamente con este nombre, aunque decíamos ayer, para retomar brevemente en estos primeros 10 minutos de la conversación, para unir la conversación que teníamos ayer, para concretarla con la de hoy y amalgamar absolutamente toda la idea de este tema. Se le llamaba pater familias o pater familia, si se quiere denominar de esa forma, aunque él mismo no tuviese hijos propios. ¿Por qué? Porque recuérdense que el término no era solo una relación personal, sino el término pater familia lo tienen que ver como una posición de derecho, como una posición de derecho, no como una posición de tipo personal, como podemos ubicar perfectamente hoy a una persona que le llamemos padres, porque obviamente si compone una familia se le llama padre a aquel que ha procreado hijos o que tiene hijos en su casa, aunque sea adoptivo. El pater familias, así no tuviese hijos, esa denominación era una denominación de tipo jurídica, un estatus que le daba el derecho. Hasta ahora vamos bien. María del Carmen, ¿se me escucha hasta ahora? Sí, profesor, se le escucha bien. Gracias, María del Carmen. Continuamos, estimados estudiantes. Entonces, era pater familia el varón que era entonces como condición sui iuris. Bien, determinemos eso. Pater familia era el varón. Recuérdense que en la antigua Roma esa era una condición única y exclusivamente del hombre, y tenía que tener la condición de ser sui iuris, independientemente de su edad, independientemente de la edad que tuviese. Ejemplo, para que se entienda, independientemente de la edad, sencillo, pero para que se comprenda el contexto de la realidad social organizativa en la antigua Roma.
un señor que tenía un hijo que tenía 8 o 10 años, que era un impúber en la antigua Roma, moría, y a pesar de que la familia era numerosa, porque el señor, el causante, el difunto, tenía su familia numerosa, pero su primogénito era ese joven de 10 años. A la muerte de su padre, inmediatamente este joven con esa edad, porque era varón, pasaba a ser el pater family de esa familia, aún teniendo su edad. Las condiciones por las cuales iba a gobernar su familia se verá con la representación de la tutela un poco más adelante, pero para que se entienda, independientemente de la edad, la condición de ser pater families, les decía, era que fuese sui iudice, que fuese varón, obviamente una persona libre y que esté dentro, incluido de una familia, independientemente de su edad, no importa que tuviese hijos, para que se tenga perfectamente claro la institución del pater family, el peso específico que tenía dentro de la familia en la estructura romana. De manera tal que este vocablo de pater family connotaba que puede ser titular de un patrimonio y que tiene o puede tener a muchísimas personas bajo su potestad, independientemente de su edad. ¿Y en dónde estaba sentada la familia? Recuérdense cuando vean en la bibliografía, si no se lo refieren o no se lo explican, la familia estaba sentada en lo que denominaban los romanos el domus. El domus para nosotros significa la casa. Y entonces este pater family iba a ser el dueño absoluto de sus actos, pero también era el soberano que iba a impartir justicia, decíamos ayer, a los suyos. Y también comentábamos ayer que iba a representar entonces una doble figura. Iba a representar la figura del sacerdote que iba a ofrecer los sacrificios a sus antepasados, y todas estas atribuciones debían de ser plenamente obedecidas por todos los miembros de la familia. Entonces, el jefe de familia tenía bajo su potestad a sus hijos y demás descendientes sobre los cuales ejercía también la patria potestad o la patria potesta. También se encontraban bajo su potestad su esposa, si la tenía con la figura in manu, sus esclavos y cualquier otra persona libre cuando la tenía bajo la figura de in mancipio. Es decir, cuando esa persona estaba bajo su protección porque realizaba negocios con él y tenía obligaciones. Y recuerden que ya he tocado esa figura en clases anteriores, cuando una persona libre está bajo el control de otra persona, no siendo parte de su familia, pero que tiene obligaciones hacia esa persona. Eso se conoce como la figura de in mancipio. De manera tal que compartiendo el hogar con el pater families, pero desempeñando por supuesto un lugar secundario, estaba por supuesto la jefa de familia por debajo del pater family, que no era jefa de familia porque tenía el dominio sobre la familia como tal, sino que en las labores domésticas esa era la función que llevaban las matronas o la mater family, si le quieren decir, que no era una figura de derecho reconocida, sino que la mujer dentro del domus romano era la que organizaba, por supuesto, con la única facultad que tenía, que era la dominica potesta. La mujer, como parte de la familia del hombre, casada con mano, era considerada un hijo más del marido. No tenía la representación de la figura de la mujer como la conocemos en nuestra familia formal. La mujer, cuando se casaba con la figura cum manu,
insisto, cada vez que toco el tema del matrimonio, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a desgranar cuáles son cada una de las figuras. Como siempre les digo, no quiero desviarme para no extender más el tema, sino concretarme en la familia. Cuando estaba la mujer casada bajo la figura cum manu, una de las figuras del matrimonio, pasaba a ser hija del pater family. Y la única potesta que tenía ella era la dominica potesta, es decir, el mando absoluto de los esclavos dentro de la casa para la organización y el movimiento de la casa en general. Recuerde que el domus romano era un conglomerado de personas viviendo bajo el mismo techo de el pater family y necesitaba un cierto orden administrativo. Ese orden administrativo lo llevaba la mujer porque era la que dominaba absolutamente todo el movimiento de los esclavos, que eran los que preservaban el hogar doméstico. De manera tal que esa era más o menos la primera visión que se tenía entonces de la antigua Roma como el proceso inicial de la familia. Ahora bien, definido entonces cómo estaba conformada la familia, pasemos a otra parte o otra fase de esta misma institución jurídica romana, que es el parentesco. Dentro del parentesco entonces vamos a hablar de las figuras de la agnación y la cognación. De la agnación y la cognación, que son las figuras que para los romanos definía el parentesco. De manera tal que la agnatio no era otra cosa, o la agnación no era otra cosa que el parentesco civil. Y este parentesco civil estaba fundado sobre lo que ya hemos visto con anterioridad, sobre la autoridad paterna. Pues el pater families dependía, iba a depender toda la composición de la familia. Entonces, siendo libre de cambiarla a su arbitrio. ¿Por qué? Porque, en efecto, exactamente, el pater family podía perfectamente cambiar de familia si así lo quería. Cosa que en nuestra actualidad nosotros no podemos hacer. Parte del análisis que pueden seguir con puntos para anotar, para desarrollar en su trabajo, en su tarea de trabajo que tienen pendiente por ahí. El poder absoluto del pater family en la antigua Roma le permitía inclusive cambiar de familia. ¿En qué sentido? Lo desarrollamos. En el sentido de que él podía perfectamente emancipar a sus hijos. Y la palabra, recuérdense que ayer a grandes rasgos en la conversación introductoria del tema, ¿quién habla, por favor? Jafre. Susana está caída. Perdón. Jafre. Está caída su señor. Desde hace 30 segundos, un minuto, no se entendió nada de lo que dijo. Ok. Déjame ver si reconecto. Pero ahora sí se conectó nuevamente, ¿verdad? Pregunto, retomo nuevamente. Sí, ahora sí lo escucho bien, pero... Ok, sí, perfecto. Hubo salto. Pero no escucho nada. Perfecto. Me retrotraigo. Comenzamos nuevamente hasta más o menos que creo que no me pudieron escuchar, porque sí veo saltos en pantalla, pero siempre es importante que alguien me avise. Por eso es que a lo mejor puede parecer chocante, estimados estudiantes, pero por eso es que a cada cierto momento les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Porque esa es una situación que pasa, ya ustedes saben que eso es parte de la rutina. Les decía entonces que conocida la conformación familiar, padre-madre, pasábamos al punto del parentesco, para denominar el parentesco dentro de la propia figura de la familia de Roma. Eso por ahí. De manera tal que entonces, para hablar de el parentesco, los romanos definían dos figuras dentro del parentesco. Les decía que las figuras que
identificaban los antiguos romanos el parentesco era la agnación y la cognación. Hasta ahí vamos bien. Juan, todavía, ahora sí se sigue escuchando. Sí, profesor. Gracias, Ariadna. Sí. Entonces, fíjense. Ahí va. El parentesco, entonces, para los romanos era definido con la agnación y la cognación. Ese es el punto de partida para nosotros desarrollar el parentesco dentro de la antigua Roma. Por supuesto, este es el parentesco que nos legan a nosotros actualmente. De allí nace esa filiación que nosotros hoy identificamos plenamente como primos, hermanos, tíos, abuelos. Fueron los romanos, una vez más, que hicieron esa creación y ese aporte a nuestra civilización. Por eso, insisto, por eso y todas las razones de peso que seguimos cuando seguimos desarrollando la clase, es la importancia de seguir viendo esta materia aún con la modernidad, puesto que casi todas las instituciones son un legado de ¿quién? De estos señores romanos de aquella época. De manera tal que la agnación, los romanos la definían como el parentesco civil. Y les decía que, por supuesto, este parentesco civil iba a estar fundado ¿sobre qué? Sobre la autoridad absoluta y hegemónica paterna. Pues del pater family es donde va a depender, por supuesto, la composición de la familia como tal. Y entonces le decía que esta composición de la familia, esta autoridad soberana máxima excesiva que poseía el pater families en la antigüedad, le permitía, en efecto, por ejemplo, emancipar a sus hijos. Recuérdense que ayer tocábamos parte de ese tema. La emancipación, como la conocemos hoy en día, no produce la separación de la familia. Ayer mencionábamos eso, para que, insisto, todo esto es para que se ubiquen y puedan desarrollar perfectamente la diferencia entre la institución de la familia antigua romana y la institución de la familia nuestra. Recuérdense que para emanciparse, para nosotros es a partir de los 18 años. O antes, de acuerdo a un procedimiento civil, que no vamos a entrar en eso porque no estamos viendo Civil 1. Pero la emancipación para nosotros no surten los efectos que surtían en la antigua Roma. Cuando en la antigua Roma el audio tiene cortes, dice Ariadna. El audio tiene cortes, dice Ariadna. Déjenme ver un segundo aquí. Sí, está sumamente entrecortado. Bien. Es difícil entender. Bien, vamos a hacer una pausa. Denme un segundo. Vamos a hacer una pausa con nuestra clase. Les decía, estimados estudiantes, que una vez establecida la forma en cómo se constituía la familia, la relación entre pater family y todos los demás miembros de su familia, teníamos que pasar indudablemente a la parte del parentesco. Y les repito por tercera o cuarta vez en esta tarde, porque cada vez que llego al punto se me va el audio y no permiten, que el parentesco los romanos lo identificaban con las figuras de la agnación y la cognación. Perfectamente. Si nosotros entonces, una vez que analicemos el parentesco que nosotros manejamos hoy en día, es perfectamente las mismas figuras que nos legaron los antiguos romanos en su fórmula de organización jurídica. Entonces, ¿qué es la agnación? La agnación no es otra cosa, como definición, si les toca esa pregunta en el examen, defina en qué consiste la agnación en el derecho romano. No tienen ni que ir ni siquiera al internet, sino con escuchar el audio de la clase o prestar atención a la clase, perfectamente se contesta.
Y aquí voy contestando partes de la pregunta. El examen nuestro está conferido es a la interpretación de las instituciones jurídicas más importantes que existen dentro de la figura romana, y de repente alguna comparación con nuestro derecho actual que hayamos hecho dentro de clase. Óigase bien, cualquier evento interpretativo que yo introduzca dentro de la evaluación, que generalmente mis preguntas van en ese sentido, a tratar de poner en práctica lo que se aprendió en clase, porque la idea es ni siquiera pasar el examen como un punto de partida simplemente objetivo, porque es la constancia que queda para el progreso de la carrera, sino que la satisfacción que tenemos los que damos clase, lo que tratamos de instruir a nuestros futuros colegas, la satisfacción es simplemente tratar de impartirles los conocimientos de la manera más sólida y efectiva posible. No tiene ningún tipo de valor en la conciencia y ni en el ánimo de este servidor, que en este caso tiene la función de tratar de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Y a lo mejor cuando ustedes estén en esta misma posición, si es que ya no lo son, porque muchos de ustedes, algunos de ustedes serán profesionales en sus distintas carreras, a lo mejor ya son docentes en las carreras que ya desempeñan. Todos los que nos ponemos de este lado no lo hacemos ni siquiera por el nivel crematístico, porque disculpe que me va de este tema, esto no es una función que tiene una repercusión económica tangible. Uno se sienta aquí a conversar con los jóvenes estudiantes de verdad por una vocación, por un nivel inclusive de altruismo esencial, para tratar de dar algún aporte a la sociedad. ¿Y cuál es ese aporte? Transmitir primero los conocimientos que uno tiene sólidos, y tratar de, en ese mismo sentido, tratar de que los estudiantes absorban algunos principios, por lo menos éticos, ontológicos, que nos dé la satisfacción de tratar de crear mejores ciudadanos para la prosperidad de nuestro hermoso y bello país. Haciendo este inciso, es eso. Las preguntas del examen siempre van en el sentido de que puedan plasmar perfectamente con sus propias palabras el nivel o la absorción de todas las fuentes del conocimiento que han adquirido en clase. No se va por el sentido propio de irse a internet y simplemente copiar y pegar. Generalmente mis preguntas tienen ese sentido. Valoro eso, la opinión de cada uno, y que puedan plasmar que realmente ustedes y yo sepamos que saben la materia, que no fueron tiempos perdidos y que no es una simple copia, aunque tengamos un sistema de vía online, sino que nosotros perfectamente, en cuanto a los conocimientos de esta nuestra materia, estamos en la capacidad de tener cualquier discusión con cualquier otro miembro de la academia, de cualquier otra universidad, al mismo nivel de nosotros, porque tengan la seguridad que uno hace el énfasis necesario para que se entienda y se profundice lo importante que es el derecho romano y la comparación esencial con el derecho actual. De manera tal que por ahí van las líneas explicativas de que cómo se debe desarrollar nuestro examen evaluativo. Y entonces, la agnación, les decía que es el parentesco civil que estaba fundado sobre la autoridad paterna, lógicamente. Y dependía, por supuesto, de este pater familia, dependía la composición de su familia. Y les decía antes del corte de la señal, que las atribuciones del pater familia eran tan desproporcionadas y descomunales e inmensas, que él podía inclusive a su libre albedrío cambiar de familia, a su libre arbitrio, cambiar de su familia. Entonces les ponía el ejemplo de que él podía perfectamente emancipar a sus hijos. Y en la antigua Roma la emancipación no tiene el mismo rigor, no tenía la misma significancia que lo que tiene la emancipación el día de hoy. Cuando yo cumplí 18 años, salí del seno de mi padre, del hogar materno, donde vivía con mis padres, y es decir, estaba emancipado. Me busqué un empleo,
me busqué una habitación propia, pero yo seguía perteneciendo a mi familia. Mi familia sigue, yo sigo siendo parte de mi familia. Eso es en nuestra actualidad. En la antigua Roma, si el padre, por alguna razón, el pater family, quería desprenderse de su familia y crearse una familia nueva, bueno, emancipaba a sus hijos. Y esa emancipación para sus hijos traía como consecuencia extrañarlos de su familia. Entonces, a él emancipar a sus hijos, ya esos hijos no pertenecían más a su familia. ¿Me sigues, Melanie? ¿Se me copia hasta ahora todavía la idea? Melanie, adelante. Sí, profesor, dice Melanie. Perfecto. Si Melanie me escucha, todos me siguen escuchando. Entonces, en ese sentido, él podía extrañar a su familia original, emancipándolo, y además entonces, inclusive, no solo podía emanciparlos, sino los podía dar en adopción a otra familia. Tenía esa discrecionalidad. Podía agarrar y darle a sus hijos en adopción a otra familia para sacarlos de su familia. Y además de eso tenía la atribución de ingresar a su familia a otras personas, a personas extrañas, mediante la figura de ¿cuál? La figura que vamos a conocer un poquito más adelante en detalle, mediante la figura de la drogación y las figuras de la adopción, que eran las formas por las cuales el pater family, que no tenía familia o que quería engrandarla mucho más, utilizaba estas figuras jurídicas proporcionadas por el derecho romano para ingresar a personas extrañas dentro de su propia familia civil. Entonces, en líneas generales, entonces, podemos decir que la estructura toda de la familia civil romana estaba organizada única y exclusivamente en beneficio de ¿quién? En beneficio del pater family, sin tomar en cuenta el interés de absolutamente ninguna otra persona que estaba bajo la autoridad de la familia. Ese era el rigorismo en un principio de el derecho civil que le confería esas prerrogativas al pater family. Resumiendo entonces, seríamos o definiríamos que son parientes agnados en términos generales, los descendientes por vía de varones de un jefe de familia en común. ¿Colocados bajo qué? Colocados bajo su autoridad, o que estarían, si él siguiera viviendo, estarían siempre bajo su autoridad. Y cuando moría el jefe de la cabeza, el jefe de la familia, los que estaban sometidos, entonces sí podían empezar a construir sus distintas familias. Pero aún así, con la muerte del pater family, se mantenían unidos mediante ¿qué? Mediante ese parentesco agnaticio, que les había impuesto el pater family en vida. Entonces, el derecho civil le concedía entonces grandísimas prerrogativas a este parentesco. ¿Cuáles eran las prerrogativas que nacían del parentesco agnaticio en un principio? Bueno, las prerrogativas, una de las más importantes es el de la sucesión. Cuando eras un familiar agnático, a la muerte del pater family tenías derecho a la sucesión. Esto en una primera parte del derecho. Esto va a cambiar cuando vean sucesiones, lo van a ver mucho más al detalle. Sucesiones se ve en Derecho Romano 2, pero en un principio, hasta Justiniano, se le daba prioridad en la sucesión a la familia agnática. Otras prerrogativas que tenía el tener este parentesco agnático: la tutela, la curatela, etc. Hasta aquí la agnación. La englobamos perfectamente, la explicamos perfectamente, de manera tal de que si yo mañana coloco esta pregunta, pueden desarrollarla perfectamente sin ni siquiera acudir a internet, sino con las palabras precisas y exactas que estamos conversando en este momento. ¿Se copia hasta ahora, Ariadna? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor.
Bien, gracias Ariadna. Seguimos entonces. Recuerden entonces que teníamos dos figuras para el parentesco. La primera era la agnación, ya la desarrollamos. Desarrollemos la cognación. ¿Y qué era la cognación? La cognación era el parentesco que unía a las personas, pero ya las personas descendientes de otra misma persona en una línea directa, o que descendían de un autor común, sin distinción, por supuesto, del sexo. La cognación, a diferencia de la agnación, es el parentesco natural de la sangre. De allí es donde nace el principio del parentesco sanguíneo. La palabra cognado, la palabra cognación que utilizaban los romanos. Y por supuesto, como les decía, si en principio en todo el derecho antiguo, en buena parte de la República y en buena parte del Imperio, el parentesco natural aceptado, el parentesco aceptado y reconocido en el derecho civil era el parentesco agnaticio. Después de Justiniano, este parentesco cognaticio, es decir, el parentesco natural de la sangre, fue el que fue definitivamente entonces el reconocido y el aceptado por el derecho romano. Entonces, desde Justiniano, los pretores empezaron a reconocer el derecho de sangre, contraponiéndolo con el derecho agnaticio. Esto, en principio, en líneas generales, tratando de describir estas dos figuras de la agnación y la cognación. Ahora bien, si yo pregunto, Juan, ¿me escuchas? Juan. Perfectamente, profesor. Ajá. Si yo te pregunto, Juan, defíneme con tus propias palabras en estos 2 minutos subsiguientes, ¿qué significa para ti la agnación y la cognación? Perfectamente me lo puedes reproducir, ¿verdad? La agnación, sí, como no. Podemos empezar la agnación como el parentesco civil existente otorgado al pater family absolutamente, entre comillas, y subrayado, con todas sus atribuciones sobre las personas que estaban bajo su autoridad, ¿no? Y ahí podemos empezar a nombrar pues, cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas cosas. Después estamos con la cognación, porque poco hemos hablado de esto. Ya estamos hablando de un parentesco que viene de sangre, ¿no? O el derecho de sangre, mejor dicho, que se empieza a regir durante la época de Justiniano y después de él, ¿no? Imagino que ¿cómo se diría? Se consagra, o debe haber una palabra mucho mejor. Se legaliza y se prioriza por delante, después de Justiniano, se prioriza el parentesco consanguíneo ante el parentesco por agnación o el parentesco civil. Se le da prioridad a aquellos hijos en cuanto a la sucesión. Por ejemplo, se le comienza a dar después de Justiniano prioridad en un principio a los hijos nacidos de sangre del pater family. De esta institución, insisto, siempre tengo que limitarme para no caer en otros temas, porque como uno tiene en relación con otro, pero hay que circunscribirse simplemente al programa de Derecho Romano 1. Pero de aquí nace, de esta circunstancia, en sucesiones, en el Derecho Romano, nace lo que se conoce como los herederos naturales. Es decir, cuando mi padre muere, si yo soy el hijo de mi padre de sangre y reconocido, y de sangre sobre todo, yo soy el heredero natural. Esa fue la concepción que comenzaron a darle los juristas romanos a partir de Justiniano, a reconocer primero, antes de el parentesco agnaticio, el parentesco cognaticio. Pero sí, sé que se entiende perfectamente la figura de la agnación y la cognación. Esto en cuanto a esto.
tenemos definido entonces los dos tipos de parentesco en la antigua Roma. También entonces debemos ver las clases y los grados de parentesco, que también es otro legado que nos dieron a nosotros. Tenemos el parentesco natural y el parentesco por afinidad. En el primero, en el parentesco natural, por supuesto, vamos a identificar el parentesco en línea directa, o lo que se conoce como el parentesco en línea recta, que se divide en dos. ¿Cuál es el parentesco en línea recta que se divide en dos? Jafres, a ver, ¿me escuchas? Jafre no me escucha hoy, por lo que veo. A ver. No, sí, profesor. Lo que pasa es que estoy en mi casa, no estoy en la oficina y me está costando un poquito más. Ah, ok. La conexión no es tan fácil. Tranquilo. Perfecto, tranquilo. Fíjense, el parentesco en línea recta. ¿Cuál fue la pregunta? Y discúlpame. No, que ya conocíamos la agnación y la cognación, entonces íbamos a pasar a las clases y grados de parentesco. En el parentesco natural tenemos, por ejemplo, el parentesco natural y el parentesco por afinidad. En el parentesco natural aparece en lo que conocemos como el parentesco en línea recta o línea directa, que se divide en dos. Y me atrevo a hacer la pregunta porque es perfectamente el parentesco que conocemos hoy en día. ¿Cuál es esa división del parentesco en línea recta? El parentesco en línea recta es el que se da entre los abuelos, padres e hijos. Es el más inmediato. Claro, por supuesto, lo que se conoce. No, es que es perfecto, por eso es que me atrevo, primero, como estrategia de saber si me escuchan, y segundo, porque son respuestas que, por supuesto, por naturalidad la conocemos, pero es una invención romana. Lo que se conoce como el ascendente y el descendente. Ese es el parentesco en línea directa, en línea recta, perfectamente. De la primera, por supuesto, se va a derivar entonces, por supuesto, el de segundo grado y el de líneas laterales, líneas colaterales. Ese es el parentesco que nos cedieron los romanos, y perfectamente idéntico el parentesco por líneas rectas y por grados colaterales lo manejamos perfectamente nosotros en nuestros días, de manera tal que si formulamos la pregunta estructurada en la evaluación, tienen que tener en cuenta perfectamente que utilizar simplemente el sentido común, responderla con la parte cognitiva de los aspectos jurídicos romanos que son nuevos para ustedes, pero también ubicarse en la realidad y resolver cualquier tipo de interrogante en cuanto a este tema. Jafre, adelante. Jafre, adelante. ¿Me escuchas, Jafre? ¿Me escuchas, Jafre? Jafre, como que no me escuchan ahora. A ver, Melanie, ¿me están escuchando todavía? Se me cayó la señal. Lo que pasa es que, fíjense, cuando nosotros explicamos, esto no es la primera vez que me sucede, siempre cuando trato de explicar esto vía online, sobre todo, las personas a veces me dicen: profesor, pero es que ya me perdí en el segundo o en el tercero. Pero tienes razón en lo que dices perfectamente que estás mencionando. Exactamente así. El parentesco, por supuesto, en línea directa o línea recta, se divide en dos. Ya dijimos, ascendente y descendente. De la primera van a derivar el de segundo grado de las líneas colaterales, para que me sigan todos. ¿Me siguen, Melanie, todavía? ¿Me siguen? Es importante. Si me sigue Jafre, me están siguiendo todos. Entonces, fíjense. Sí, se me está escuchando. Ajá, entonces, de la primera, entonces va a derivar el de segundo grado de las líneas colaterales. El parentesco en línea recta es aquel entonces que une a dos personas, de las cuales una desciende de la otra. Óigase bien. El de línea recta es el que une a dos personas, de las cuales una va a descender, por supuesto, de la otra. Y el parentesco colateral, que es aquel que se une a dos personas que descienden del mismo autor. A dos personas que descienden del mismo autor.
sin que la una descienda de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que como los hermanos y las hermanas y sus descendientes, y los tíos y las tías paternas y maternos. Entonces el parentesco por afinidad es aquel que se origina por el matrimonio y lo forman los parientes de uno de los esposos y los parientes del otro. Hay que decir que el parentesco por afinidad entonces no hay grado y que es ilícito contraer matrimonio entonces entre los ascendientes y los descendientes. Entonces la proximidad del parentesco se fija por el número de grados. La proximidad del parentesco se va a fijar por el número de grados y estos se van a determinar de la siguiente forma. En línea directa, cuando se quiere saber en qué grado son parientes dos personas. Repito, en línea directa, cuando se quiere conocer en qué grado son parientes dos personas. Se cuenta entonces el número de generaciones que sea necesario, no comprendida la del ascendiente. ¿Para llegar qué? Para llegar a la del descendiente. Así que el padre y el hijo están en el primer grado, ¿cierto? Y el abuelo y el nieto van a estar entonces en el segundo, en línea colateral, estando por supuesto, que se quiere determinar el grado de parentesco. Si es necesario entonces sumar los dos números que expresan el grado del parentesco de cada uno en la relación con el autor común. Sean, por ejemplo, dos hermanos, cada uno está en el primer grado con respecto a su autor común. Entonces, ellos estarán sumando en el segundo grado, sean ahora un tío y un sobrino. El autor común, entonces, será el padre de uno y el abuelo del otro, de donde entonces por referencia a este autor común, el tío va a estar en primer grado y el sobrino va a estar entonces en un segundo grado. Por lo que sumado todo esto, el tío y el sobrino serían parientes del tercer grado. Ahora bien, fíjense que la explicación se dio y sin tener, ahorita inclusive que estoy conectado por teléfono, se hace un poquito más enrevesado. Para el que lo entiende, perfecto, pero si no estamos en una pizarra, esto presenta un poquito de dificultad porque son muchas palabras seguidas. Pero no es una dificultad como tal, puesto que perfectamente es la misma división de parentesco que poseemos nosotros. Lo que pasa es que los romanos le dan esa separación de primero, segundo y tercer grado, y la cuenta, si tú la explicas, Jafres y todos, estimados estudiantes, si la explicas de esta manera como la estoy haciendo,